Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta conmigo. Soñando acaso, Perú, que al verte unido. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Desde TV Surimar, es un grato honor para mí esta noche volver a dirigirme a ustedes, y en primer lugar un agradecimiento acá al director del programa, el señor Juan Honorio, a nuestro teacher Caleb Honorio, y en esta noche tan importante, tan especial, tenemos el honor, el privilegio de tener un invitado de lujo, un profesional a carta cabal, como es el contador público colegiado, el doctor Enrique Saavedra Carmeño, ¿no? A quien conozco hace muchos años, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Nos une una amistad, no voy a mencionar la cantidad de años para que nadie saque su cuenta, no, pero es muy importante para mí hacer la debida presentación de Enrique Carmeño. ¿No? Enrique Carmeño es un experto mundial, como todos saben, de impuestos, catedrático de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica. Es autor de libros especializados en impuestos y auditoría tributaria y es un líder de los emprendedores del Perú, entre otros títulos, ¿no? Porque además Quique, con su modestia de siempre, por ejemplo, ha sido presidente del Comité de Normas Legales del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Sin más preámbulos, esta noche damos la bienvenida al colega, al profesional Enrique Saavedra Carmeño. Quique, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial para toda la teleaudiencia y sobre todo mi agradecimiento a Pepe, Beli, al director, hermano Angulo, y a todo el equipo que hace posible que podamos tener esta comunicación. Gracias a Dios, a la tecnología, hoy podemos estar conectados. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer al Todopoderoso que nos permite, hoy nos está regalando un día más de vida porque tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. El Todopoderoso anhela vuestra prosperidad integral. Dice el Señor en 3 Juan 2:3, yo he venido para que tú vivas en sobreabundancia. Y entonces, en esa premisa es que estamos aquí para compartir lo que Dios nos ha dado. El Todopoderoso nos ha dado sabiduría, conocimiento y discernimiento para compartir con nuestro pueblo, con nuestra gente que emprende. Nuestro país, un país en vías de desarrollo, tiene problemas de generar empleo y muchas veces el ciudadano ante una necesidad se ve obligado a crear su propio trabajo. Y en ese proceso de crear su trabajo, su propio emprendimiento, muchas veces se choca con una realidad distinta a lo que le enseñaron. La educación tradicional en el Perú y en América Latina ha fracasado, no le enseña herramientas de educación financiera, no le enseña cómo emprender, no le enseña cómo escoger el mejor régimen tributario, no hay un proceso de ayuda al emprendedor. El peruano normalmente por propia iniciativa, por las necesidades que se originan y por la historia detrás que nos acompaña, tiene esa visión, ese ánimos de poder encontrar su destino a través de un emprendimiento. Y en ese sentido es que nosotros estamos aquí para compartir información, para enseñarle cómo escoger el mejor régimen tributario, cómo generar las rentas que le permitan más bien sustentar su incremento patrimonial, pero lo más importante, que descubra el camino de la libertad financiera. La libertad financiera es únicamente desarrollar, encontrar mi propósito de vida, servir a los demás y ese ejercicio de servir me genera una retribución que me permita tener el tiempo para mí y para mi familia, para mi comunidad. En ese momento, entonces, aprendo a descubrir el camino de la libertad financiera
ser agradecidos con el Todopoderoso y aprender a dar, a compartir, porque ese es el secreto más importante, el más chévere y que nos enseñó el Todopoderoso. Hay más bienaventuranza cuando aprendimos a dar, a compartir nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento con los demás y ayudarlos a que ellos también descubran el camino de la prosperidad, el camino de Dios, porque Dios quiere y anhela que tú seas próspero, que tú tengas tiempo para ti, tiempo para tu familia, tiempo para tus hijos, tiempo para tu país. Así que estaremos atentos durante el desarrollo a las preguntas que ustedes puedan formular también a través de la comunidad, por ejemplo, de cómo emprender mejor, qué régimen tributario es el mejor, porque tenemos que aprender que justamente los impuestos es una regla de juego. Está lleno de reglas que yo debo aprender para jugar mejor en el tema fiscal y aprender a pagar menos impuestos, a ganar más dinero, pero dentro de la ley. Y entonces eso nos permite la planificación fiscal de cómo iniciar un emprendimiento, de qué manera organizarme y de qué manera aprender a hacer estrategias tributarias. Entonces, yo estoy listo. Si hay alguna pregunta de la audiencia, con todo gusto, sino para ir desarrollando una temática y en ese camino también recoger las preguntas. Por ejemplo, en el tema del emprendimiento en el país, la mayoría de los negocios, en un 99%, opta por hacer el negocio a nombre personal. Ustedes seguramente hoy, si recuerdan el trayecto que hicieron de su domicilio al negocio o a su trabajo o viceversa, encontraron que la mayoría de negocios son a nombre personal. La cevichería de Juancito, el hotel de Pedro, la metalmecánica de Javier, la mayoría de negocios son a nombre personal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando este negocio en algún momento, en su desarrollo, en su empresa en marcha, puede tener dificultades de tipo financiero, de tipo societario, de tipo legal o laboral. Muy común, por ejemplo, en el tema financiero, ¿qué va a suceder si este negocio en el tiempo obtiene un financiamiento y ocurre un evento extraordinario como el tema del COVID, se cierra la economía, pero el banco comienza a hacer la cobranza y la empresa no tiene, el negocio no tiene la capacidad de pagar? El banco va a iniciar su procedimiento y no solamente va a arrasar con lo que tenga como activo el negocio, sino que al ser el negocio a nombre personal, la responsabilidad es solidaria y en el caso de una sociedad conyugal, el banco no solamente va a ejecutar los bienes que aparecen a nombre del deudor directo, sino que además también va a arrasar con los bienes, dineros, activos que tenga la cónyuge o el cónyuge. Inclusive, en el caso que se haya efectuado un anticipo de la herencia con los bienes de los hijos. ¿Por qué? Porque en los negocios a nombre personal, la responsabilidad es ilimitada. Pero los ricos, ¿qué negocios tienen? Cuando usted comienza a mirar a los grupos empresariales en nuestro país, como el Grupo Romero, el Grupo Alicor, o el Grupo Añaños, o el Grupo Brescia, en los diferentes sectores de la economía, en los bancos, en las finanzas, en las minas, en los petróleos, vamos a encontrar que ellos tienen otro modelo de negocio. ¿Y qué modelo de negocio tienen? Una persona jurídica, una sociedad anónima. ¿Y por qué tienen ellos esto? Indudablemente porque descubren el camino de la protección patrimonial. Porque en ese caso, cuando tú constituyes una empresa, la empresa solamente va a responder hasta el límite de su capital. Ni los bancos, ni terceros, ni la SUNAT podrá directamente afectar los bienes del titular o gerente o de los socios. La primera responsabilidad es de la persona jurídica. Entonces hay un mecanismo de protección patrimonial. Y eso es lo que tiene que aprender el emprendedor, que en el tiempo tiene que crear su persona jurídica, tiene que constituir una empresa. Y ese proceso está lleno de mitos para el emprendedor. Cree que es difícil, cree que es costoso, cree que necesita mucho dinero para construir una empresa. En realidad, no necesita ni un sol para constituir una SAC, porque es el mejor modelo de persona jurídica. Y entonces, el primer tema que viene es con quién me asocio y cómo me asocio. Un país como el nuestro, donde el tema de la frustración, la desconfianza es muy general, hay una fórmula secreta muy sencilla de buscar mi socio estratégico y yo tener el control absoluto del negocio. Usted pone el 99%, su socio estratégico para hacer la sociedad, solo usted le da el 1%. Entonces, desde ahí ya usted empieza a ser un ganador. ¿Listo? Eso es un primer paso, ¿no? ¿Cómo busco mi socio y qué participación? El segundo tema tiene que ver cómo hago el aporte de capital. Yo no necesito efectivo.
Cada socio puede tener bienes, tiene su equipo celular, tiene su lacto, tiene su escritorio, puede hacer una declaración jurada de bienes y debe aportar estos bienes. Entonces no necesita efectivo en una primera etapa para que nazca el bebé, para que nazca la sociedad anónima, para que nazca la persona jurídica. Ya con la persona jurídica constituida, como mínimo 2 socios, con aporte de bienes, con una declaración simple, y definiendo también el objeto social del negocio, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuál es? ¿Dónde tengo experiencia? ¿Dónde conozco mejor el mercado? Porque tengo que emprender donde yo tenga información y conozca de qué manera se mueve esa economía en ese mercado. Si voy a poner un restaurante, si voy a poner una metalmecánica, si voy a meterme en el negocio de bienes raíces, voy a poner un negocio de consultoría, sea cual fuere. Entonces ya tengo la sociedad anónima, tengo un mecanismo de protección. Pero lo más interesante y poderoso es que yo puedo hacer una serie de estrategias con mi modelo de negocio con una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque cuando el negocio es simplemente a nombre personal, pues tiene muchas limitaciones, como por ejemplo, no puedo contratar conmigo mismo, no me puedo asesorar a sí mismo, no me puedo emplear a mí mismo, no me puedo prestar dinero a mí mismo. Es decir, hay una serie de operaciones del negocio que no lo puedo hacer porque es un negocio persona natural. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una persona jurídica. Y entonces cuando hago la persona jurídica, cuando constituye la sociedad anónima, por ejemplo, lo más básico, lo más primario que puedo hacer es el contrato de alquiler. Le puedo alquilar el local a la empresa. Y entonces si yo le alquilo el local a la empresa, a la SAC, va a ocurrir una magia interesante, que va a haber un gasto para la empresa. Como poniendo el caso que le alquila, vamos a poner un número para llamar la atención, yo le alquilo a 10.000 soles mensuales, entonces todos los meses le voy a alquilar a la empresa local y le voy a cobrar 10.000 soles mensuales. Al cierre del año la empresa tendrá 120.000 de gasto. Si la empresa tiene más gasto, indudablemente va a pagar menos impuesto. Pero yo, titular, dueño de la propiedad, voy a tener un flujo constante de ingresos. Voy a tener 10.000 todos los meses. Voy a cerrar el año en mi bolsillo con 120.000. Claro está que el alquiler pagará el 5% por impuesto a los alquileres, pero el negocio va a deducir el 100% del gasto. Eso significa que la empresa va a aprovechar hasta el 30%, va a dejar de pagar impuestos por 30%. Yo como dueño titular pagaré el 5%, pero me beneficio y creo un 25% a mi favor. Qué chévere, entonces aprender a descubrir. Listo, amigo. Una consulta, Quique, sobre el ejemplo que acabas de mencionar. ¿Y qué pasa con el tema de la proporcionalidad? O sea, un negocio podrá deducir 10.000 soles mensuales si, por ejemplo, tiene 5.000 soles de ingreso. Mire, buenísimo la pregunta porque estoy haciendo aquí un cambio en el equipo para poder durar más tiempo. En el caso de la pregunta, entonces lo que va a proceder es que yo tengo que tener el negocio y yo tengo que declarar indudablemente de acuerdo a mi realidad económica. Si yo tengo un ingreso solamente de 5.000 soles, entonces yo voy a tener que escoger un régimen tributario más chiquitito. Como ustedes recuerdan, cuando yo pongo un emprendimiento, yo tengo 4 opciones para tributar, 4 maneras distintas, y esas 4 maneras distintas van a originar, por ejemplo, que yo pueda declarar ese ingreso como en un régimen único simplificado, o en un régimen general, o un régimen MIPE tributario, o un régimen especial del impuesto a la renta. Entonces existen 4 maneras distintas, 4 maneras distintas. Si es un pequeño negocio, estará en el RUS. En ese pequeño negocio, su ingreso mensual es máximo hasta 8.000. Si da un salto y vende más de 8.000, entonces pasará al régimen especial. En ese régimen podrá generar ingresos hasta $500,000 de soles, más o menos 40.000 mensuales. Y si rompe esa barrera, pasará al régimen MIPE tributario, y ahí puede facturar hasta 8,5 millones. Y si rompe la barrera de 8,5, se va al régimen general. Entonces, va a depender, campeón. Va a depender en qué régimen esté el negocio. Indudablemente que el alquiler tendrá ahí en proporción. Yo no puedo tener, si yo estoy en el RUS y estoy con 8 máximo, no voy a tener un alquiler de un local pues de 10.000. Entonces, tendrá que ir de la mano con el régimen, a la naturaleza de la operación, al tamaño del negocio. ¿Listo, campeón? ¿Más preguntas? Por el momento no, Quique. Continúa, por favor.
Listo, entonces ahí tenemos entonces una manera. Fíjense que cuando yo creo un negocio, cuando yo voy a emprender, la ley me da 4 maneras para hacer negocio, para hacer billete. ¿Cuáles son esas 4 maneras? Uno, puedo tener un negocio pequeñito, persona natural, en el régimen único simplificado. Pero cuando estoy en ese régimen, entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué debo considerar si estoy mi negocito chiquitito en ese régimen? Número 1, regla de juego número 1, y eso aplica exclusivamente a pequeños negocios de consumo final, persona natural. Una cafetería, una cevichería, una botica, negocios de menor cuantía, donde sus ventas no van a superar los 8.000 mensuales. Regla de juego número 2, estos negocios no están obligados a llevar contabilidad, no están obligados a presentar balances, no están obligados a presentar declaración de impuestos. La ley lo libera, por eso se llama régimen que te simplifica la vida. Regla de juego número 3, estos pequeños emprendimientos solo emiten boletas de venta, no emiten facturas, solo boletas de venta. Regla de juego número 4, estos negocios entonces no llevan contabilidad. Regla de juego número 5, pagan cuota fija de impuestos. Por ejemplo, si boletean de un sol hasta 5, pagarán únicamente 20 lucas. Y si ellos venden de 5.000 un sol hasta 8.000, pagarán 50 lucas. Así de simple. Entonces, un régimen para aquel que va recién a empezar, el que recién va a ganar experiencia, este régimen le simplifica la vida, tiene menos costos, es más sencillo. Pero conforme voy creciendo en mi emprendimiento, ya mi cliente me pide factura, entonces doy un salto al régimen especial. Y en ese régimen, entonces, yo tengo que preguntarme cuáles son las reglas del juego en ese régimen. Yo como emprendedor, entonces, tengo que conocer esa regla del juego y jugar y ser ganador. Tengo que estar en la jugada, campeón. Beli, ¿estás en la jugada? Estamos en la jugada, así que estamos ahí. Está en la jugada. Y mañana jugamos con Colombia y le vamos a dar duro. Y así tienes que aprender a darle duro a la SUNAT. Tienes que aprender a ganarle a la SUNAT en su propia cancha. Y para ganarle a la SUNAT en su propia cancha tienes que conocer las reglas del juego. Dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el Perú, del 100% de emprendedores, en un lapso de 5 años, el 90% desaparece. Una gran mortandad. ¿Por qué mueren? Mueren por 2 temas fundamentales. El tema del desconocimiento de la regla de juego de los impuestos y el desconocimiento de la regla de juego de las finanzas. Ese es el talón de Aquiles de todo emprendedor. Y en el tema de impuestos no escoge bien su régimen. Se mete a hacer una actividad sin previamente hacerse la pregunta, ¿cómo escojo el mejor régimen tributario? Y entonces, si mi cliente me comienzan a pedir factura, entonces doy un salto al régimen especial del impuesto a la renta. En ese régimen, ¿cuáles son las reglas del juego? Número 1, en ese régimen aplica tanto para negocios personas naturales como negocios personas jurídicas, una sociedad anónima, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad comercial, una sociedad civil, etcétera. Cualquier persona jurídica. Regla de juego número 2, estos negocios sí tienen que llevar contabilidad. Tendrán que llevar su registro de ventas electrónicos, su registro de compras electrónicos y su libro de planilla. Muchas veces el emprendedor, por falta de conocimiento, no registra a sus trabajadores, ni él está en planilla. Y esa historia tiene que cambiar. Tiene que aprender a formalizarse y aprovechar los beneficios de la ley. La ley, los impuestos tienen múltiples beneficios. El emprendedor solamente conoce un lado del impuesto. En realidad, el impuesto es tridimensional, tiene 3 dimensiones. Es como una moneda. La cara que todos conocen es que el impuesto es gravoso, oneroso, maldito, etcétera. Maldita SUNAT, dice la gente. Pero el otro lado de la moneda, donde el impuesto es un beneficio, una exoneración, una devolución, un reintegro, un saldo a favor, eso nadie lo conoce o muy pocos lo conocen. Y entonces yo tengo que tratar de conocer ese beneficio. Dale, Beli, una pregunta. Una pregunta acá, porque sabes que hay mucha gente, como tú acá bien de mencionar, se preocupa por el tema del cumplimiento de la formalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la SUNAT ha agilizado algunas cosas, pero ¿qué opinión te merece el tema de la pertinencia de las sanciones y de la gradualidad? Bueno, en realidad, nosotros tenemos una administración tributaria desfasada. En el Perú, las instituciones que deben ser órganos de apoyo, de incentivo al emprendedor, es todo lo contrario. Son instituciones que le meten mucho cable al emprendedor.
le llenan de requerimientos, le llenan de tramitología, en realidad joden al emprendedor. Y eso es lo que sucede, por eso que la gente se aleja del sistema, totalmente. Tiene que haber un cambio radical. O sea, el sistema tributario en el Perú ha colapsado. Es un sistema oneroso, draconiano, maldito, porque no educa al emprendedor, le llena de sanciones, le pone multa hasta por pestañear. Entonces ahí ese régimen de sanciones está desfasado y origina, no educa al emprendedor, no lo entrena, no le enseña, y entonces origina que el emprendedor incurre en infracciones y solo conozca la zona cuando le embarga la cuenta, cuando le quita su mercadería, cuando le cierra su local. Eso tiene que cambiar. Por eso es que nosotros hemos asumido en estos últimos 10 años la defensa del emprendimiento en el Perú y hacemos este tipo de eventos de enseñar educación financiera de valor para que el emprendedor descubra los secretos de las finanzas, descubra los secretos de los impuestos y pueda emprender mejor y convertirse en un ganador, convertirse en un millonario. Aprender las reglas del juego, igual como el Chato Acuña. El Chato Acuña que todos conocemos, ¿dónde invierte? ¿Dónde invierte Beli, el Chato Acuña? ¿Dónde invierte? Les pregunto a los que están en la audiencia, no sé cuántos seremos. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos estamos en la audiencia, amigo Beli? ¿Cuánto estamos en la audiencia? ¿Ah? Son muchos ahorita aquí. Acá tengo una pregunta de uno de nuestros televidentes. Una empresa que tiene ingresos de 30.000 soles mensuales, ¿en qué régimen tributario le conviene estar? Muy bien, entonces recuerden ustedes que hay 4 maneras de tributar en función a los ingresos. Los de RUS hasta 8 mensuales. Los régimen especial hasta 43.000 mensuales. Y de ahí para arriba ya no hay límite. Entonces tengo el régimen RUS, el régimen MIPE, el régimen general del impuesto a la renta. Entonces, ahí están los tramos de ingresos. Si está en el régimen de hasta 40.000, podrá estar en el régimen especial. Pero va a depender también de la actividad. Recordemos que hay actividades que están reguladas por la ley y que la ley va a establecer qué actividad puede estar en tal o cual régimen. Por ejemplo, en el régimen especial no pueden estar las empresas de servicio de transporte, personal ni carga. No pueden estar las agencias de viaje, las agencias de marketing. No pueden estar las personas que hacen bienes raíces. No pueden estar las personas que hacen criptomonedas, bolsa de valores, inversiones en la red. No pueden estar los notarios. No pueden estar los servicios médicos. No pueden estar los servicios veterinarios. Entonces, para ello, no es ese régimen. Tienen que ir al MIPE tributario. Entonces, por eso es importante conocer las reglas del juego. Y la regla del juego pasa justamente por ello. Listo, campeones. Más preguntas, si no, para hacer el gran cierre final. Sí. Quique, yo quería decirte porque yo he ido a SUNAT, seguramente muchos, y yo quería insistirte en el tema de la gradualidad, ¿no? Porque resulta que uno va a la SUNAT y la persona te dice, vas al orientador, que bien sabemos que muchas veces el orientador es el desorientador, porque yo personalmente cuando he incluso llamado por teléfono para hacer una consulta, me han dicho una cosa, he vuelto a llamar y hacer la misma consulta y he presionado a la persona y resulta que finalmente me ha respondido lo que yo he querido que me responda. Entonces, hay un problema que bien sabe que tenemos de la inconsistencia. Pero lo que me preocupa y quería hacerte el comentario es, ¿qué pasa? Porque uno va a la SUNAT, se sienta con el dictador y le dice, bueno, ¿sabe qué, señor? Usted ha incumplido esto, entonces usted está en la obligación, está en esta sanción. Pero lamentablemente, en muchos casos que yo he tenido, entonces acá te pido tu consejo o qué se tiene que hacer, porque el orientador de la SUNAT no te dice, señor, ¿sabe qué? Aquí hay un sistema de gradualidad. Simplemente me menciona la multa que tengo que pagar, pero no me indica que por esa multa que tengo que pagar, de acuerdo a ciertas condiciones, puedo acogerme a una gradualidad. Para nuestro público, que entonces la gradualidad son montos iniciales que se van pagando en función de si acepto en el momento haber cometido la falta y pago inmediatamente, ¿no? Sin discutirle nada a la SUNAT. ¿No es cierto? Quisiera que nos aclararas ese tema sobre la gradualidad.
Muchas gracias, Beli. Miren, hay dos temas importantes en esta pregunta. El primer tema es que la SUNAT no resuelve consultas. Eso tenemos que tenerla clarita. O sea, la SUNAT no resuelve consultas de nadie, porque la ley se los prohíbe. Ellos lo único que dan es un marco general. Es una oficina de orientación. No resuelve la consulta particular de nadie porque la ley se lo prohíbe. Los únicos que pueden hacerle consulta a la SUNAT son las instituciones organizadas. Por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, la CONFIED, ADE, CAPECO, la Cámara de Comercio. Las instituciones pueden hacer consulta y la SUNAT puede resolver en un documento y eso sí genera derechos y obligaciones. Pero cuando yo voy a la ventanilla, entonces a la ventanilla 1 me va a decir negro, voy a la ventanilla 2 me va a decir blanco, la ventanilla 3 me va a decir qué quiere usted que le diga, rojo, negro, amarillo, qué color quieres. ¿Por qué? Porque ellos, por eso que ellos no generan ningún documento. Cuando usted se sienta con un auditor SUNAT, cuando usted se sienta a conversar con un pedatario, usted se sienta con un orientador en la SUNAT, él lo único que le va a decir es un marco general. Lo que usted tiene que hacer es documentarse y buscar su asesor para que una persona con responsabilidad, con experiencia, pueda resolver su consulta. Recuerde siempre que la SUNAT no está obligada por mandato de la ley a resolver consulta de la gente. Lo que hacen es darte un marco general y cada persona te dará una opinión de la norma. Es como decir, por ejemplo, yo le digo, oiga, te invito a un evento a la avenida Arequipa, a la cuadra 9, en la Sociedad Bíblica de Petituar, que calza con la 9 de Arenales, pues 9 de Arequipa. Muy bien. Y usted está, por ejemplo, en la Colmena, está en el centro de Lima, y en el Jirón Cañete con Colmena. Entonces una persona le puede decir, oiga, usted puede ir directamente toda la avenida Tacna, de frente todo Tacna, empalma con la avenida Arequipa, y en la cuadra 9 usted suba a la mano izquierda. Ese te dice un consultor. El otro te dice, no, usted es mejor, vaya usted de frente al Estadio Nacional, y del Estadio Nacional usted bordea el Parque de las Aguas, y usted por José Díaz puede ingresar a la cuadra 9 de Petituar. Fíjese, dos personas le dan una orientación distinta, un marco general, no le dice lo mismo, porque no está obligado por la ley. Entonces yo debo tener mucho cuidado. Nunca, pero nunca puedo tomar acción por un comentario que me hace el pedatario, el auditor, el orientador, porque él no resuelve consulta. Eso debemos tenerlo clarito. No resuelve consulta de nadie. No está obligado a resolver consulta. Solamente responde consulta cuando son de carácter institucional y lo hace con una resolución de intendencia. Primera pregunta, entonces, listo. Número 2, gradualidad. ¿Qué sucede? Hay una ley que permite, que incentiva que las personas voluntariamente subsanen si han cometido alguna infracción. Es un mecanismo de incentivo al buen cumplimiento. Es un mecanismo de incentivar a la persona que regulariza sin esperar que la SUNAT lo notifique. Entonces tiene casos en los cuales se puede liberar 100% de la multa, acogiéndose a esta ley de la subsanación voluntaria, también llamada ley de la gradualidad. Es muy poderoso. Deben conocer todos los emprendedores esta ley. Y se debe difundir ampliamente, pero muchas veces no se conoce. Dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los emprendedores mueren porque no se informan, porque no se educan financieramente. Pues yo aprovecho esta línea para decirles y les invito a este miércoles 9, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, yo les brindo un entrenamiento totalmente gratuito a todos los emprendedores. Entonces, que está aquí en este canal, se acaba de ganar un premio. Se acaba de ganar un premio. Yo le invito el miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un entrenamiento poderoso, donde les voy a enseñar los secretos tributarios de cómo pagar menos impuestos. Perdón, ¿qué fecha es? Porque el domingo es 8, el 9 sería el lunes. No, los miércoles, son miércoles. Ah, el miércoles, entonces sería el 11. Debe ser el 11, seguro, no tengo a la mano el calendario, es miércoles, 9 de la mañana, Sociedad Bíblica Peruana, cuadra 9, es paralelo al Colegio de Contadores Públicos de Lima. Claro, Listo, está en una esquina, ¿no? muchas gracias, muy buenas noches con todos los peruanos, y si hay alguna pregunta, la pregunta final, por favor. Sí, Quique, a ver, yo tenía dos preguntas finales, por favor. Una del público dice,
si está en el régimen tributario MIPE, puede cambiarse al régimen especial y esto sería más conveniente. A ver, si tus ventas no dan para más, pues estás con 5.000, 8.000 soles, pues si puedes cambiar de régimen. Si tú estás en el MIPE tributario, tienes que esperar hasta diciembre, que cierres el año 2024, y recién el 1 de enero del 2025 te puedes pasar al régimen especial, porque estás de un régimen grande volviendo a un régimen chiquitito, régimen especial. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ya. Y la otra pregunta, Quique, por favor. Por el tema, ¿sabes qué? Yo, bueno, no veo mucho el tema tributario últimamente. ¿Qué pasa con este tema de las compensaciones? La SUNAT bien se sabe que nunca ha logrado, si he tenido crédito a mi favor por un tributo, no puedo compensar ese crédito a mi favor con otro tributo. ¿Eso todavía continúa que no pueda compensar tributos? Ojo, los tributos se compensan con su misma naturaleza. Si yo he pagado de más la renta de tercera categoría, puedo compensar con el impuesto a renta de tercera categoría. Normalmente yo no puedo compensar con otros tributos, con otras sanciones. La compensación tiene que ser directamente con el mismo tributo donde se generó el saldo a favor. Si yo he hecho muchas compras y tengo un saldo a favor del IGB, lo voy a compensar con el IGB. Normalmente esa es la regla principal. La compensación es automática entre el impuesto de la misma naturaleza. Excepcionalmente, hay casos donde la ley me puede permitir usar un impuesto contra otro, pero eso tiene que tener un respaldo de una ley especial, como ocurre en Este, el Yo te reinversión. quiero comentar el caso de una persona que a la hora de hacer el pago utilizó un código errado, no era el código que tenía que pagar. Entonces, resulta que después, cuando se dieron cuenta que era el código, era un error de código. Entonces, pidieron que se compensara porque se utilizó un código de pago diferente al que realmente tenía que hacerse. Entonces, la persona simplemente le dijo, ¿sabe qué, señor? Tiene que pagar esto y por el otro, donde usted se equivocó en utilizar el código, va a tener que pedir devolución. ¿Qué opinas de eso? Totalmente correcto porque eso está en la ley. Recuerden, principio de legalidad. Si yo me equivoco de código, he pagado otra cosa. O sea, que he pagado otro impuesto. Yo no puedo pedir que automáticamente me compense. Yo no puedo decir, ay, señorcito, mire, esa platita está allá, aplíquenlo acá. No, no, no. Hay dos líneas paralelas distintas. Corre por un lado, tengo que pagar una deuda porque no lo pagué nunca ese impuesto. Tengo que pagarlo. Y por otro lado, presento mi solicitud de devolución por pago indebido. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque eso está en la ley, principio de legalidad. Yo me equivoqué, puse un código distinto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El código correcto no lo pagué, hay una deuda. ¿Qué tengo que hacer? Pagarlo. Y por otro camino pido la devolución. Solicito mi devolución. Porque son tributos de diferentes naturalezas. De repente, no existe una compensación automática. Tendría que cambiar la ley que permita que el impuesto que yo pagué con un código tal se aplique. No, eso no hay. Eso no procede. Por la misma naturaleza del impuesto. Entonces, listo, campeones. Para mí ha sido muy grato estar aquí en Quique, perdón, solamente, una oportunidad compartiendo información. Estaré perdón, listo Quique, para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga ricamente. Muchas gracias, buenas noches. Chévere. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Y siempre estoy a las órdenes. Gracias, muy amable de tu parte. Gracias, mi amigo. Ok. Chévere. Bueno, teleaudiencia, esta noche hemos tenido el grato placer de contar con la participación del colega Enrique Saavedra Carmeño. Como bien lo ha mencionado el colega Enrique Saavedra, quienes estén más interesados en asistir y tener mayor conocimiento de estos temas tributarios para los emprendedores, como bien ha dicho Enrique Saavedra, el próximo miércoles, que debe ser 11 de septiembre, están ustedes cordialmente invitados a la Sociedad Bíblica, que justo está en la esquina de Petituar con la Avenida Cuba, ¿no? Petitar con Cuba. Entonces ahí ustedes podrían asistir este miércoles que viene a tener mayor información sobre estos temas que son de mucho interés para los emprendedores, ¿no? Espero pues que este programa les haya gustado,
sobre todo que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Este es un primer paso, lógicamente que estas cosas se tienen que, digamos, estudiar, analizar más. La decisión de empezar un negocio, de hacer un emprendimiento, para muchas personas resulta de ser una inversión que podría ser el futuro de su vida, ¿no? Entonces, justamente tiene que tomarse en consideración estos aspectos tributarios que son muy importantes, como mencionó el colega Enrique Saavedra, y el tema de la formalidad, porque una cosa que es importante, cuando nosotros somos formales, por ejemplo, tenemos la ventaja de que si vamos a un banco a pedir un préstamo, las tasas de interés van a ser mucho menores. El banco le va a poder dar algunos tipos de beneficios, no tanto beneficios, sino ventajas, no más que beneficios, yo diría ventajas en ese tema. Entonces, hay que analizar correctamente, no tenemos que tenerle miedo a la formalidad, ni mucho menos. Para eso hay contadores que están a su disposición, y en este caso particular del colega Enrique Saavedra, que está haciendo una labor en favor de muchos emprendedores. Como les digo, les vuelvo a reiterar, ustedes podrían asistir a la Sociedad Bíblica Esquina de Cuba Competituar este próximo miércoles a las 9 de la mañana para poder tener mayor detalle y ver todo lo que nuestro colega Enrique Saavedra Carmeño le pueda transmitir a través de su enorme experiencia en el campo de la tributación por muchos años. Quique, no voy a mencionar la cantidad de años, pero es un peso pesado de la tributación y lógicamente conocido en la SUNAT. Estimados amigos, esta noche para mí ha sido un placer contar con la presencia de Enrique Saavedra Carmeño. La próxima semana vamos a tener un programa muy interesante, se lo haremos saber próximamente, y esperemos pues que este programa esta noche haya sido de su grato placer, que hayan tenido ustedes, hayan sacado algunas buenas conclusiones que les sirvan para sus emprendimientos futuros. Para finalmente, les deseo un buen fin de semana, y como dijo Quique Saavedra, esperamos que el día de mañana pues Perú tenga una actuación decorosa contra la poderosa Colombia. Ok, buenas noches y hasta el próximo jueves. Siempre en su programa, informando al ciudadano por las ondas de este canal TV Surimar. Buenas noches, amigos. Vivir unidos, cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal, que se ha dormido. soñando acaso Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta conmigo. soñando acaso Perú, que al verte unido Despertaría al oír. Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día. Jesús llama a tu pueblo.